la unidad 6, planeamiento estratégico, y la unidad 7, el sistema de defensa jurídica del Estado. ¿Por qué hago este breve resumen de lo que trata este diplomado de alta especialización en gestión pública? Es que se debe a que gestión pública es una forma de mencionar lo que son un conjunto de acciones, un conjunto de procesos, un conjunto de actividades para administrar mejor los recursos públicos. Se trata de recursos públicos. Al tratarse de recursos públicos, debemos tener las mejores herramientas como funcionarios o servidores públicos para poder tener mejores resultados. Estos resultados se obtienen a través de los sistemas administrativos del Estado. Gran parte de estos sistemas administrativos es lo que vamos a estudiar. El primero de hoy es el sistema de modernización de la gestión pública. En las siguientes son las que ya les mencioné: abastecimiento, presupuesto, contabilidad. Pero lo importante que se tiene que tener en cuenta es que cada sistema administrativo del Estado, cada sistema está interrelacionado uno con otro. Lo que vamos a ver hoy, modernización de la gestión pública, tiene que ver parte con el abastecimiento. Para modernizar la gestión pública necesitamos contratar estudios previos, consultorías previas, algunos software, algunas auditorías. Entonces, todo ello es a través de la contratación de un sistema de abastecimiento de bienes o servicios. Por ejemplo, en la modernización de la gestión pública también tiene que ver que para irrogar esas acciones de digitalización, de plataforma pública del Estado, se necesita tener previamente presupuesto. Entonces, para ello se debe aplicar las normas del sistema de presupuesto, no las normas de abastecimiento. La norma de abastecimiento tiene que ver para la contratación, pero paralelamente a ello se debe tener claro cuál es el recurso del Estado en la cual se va a afectar para realizar esa determinada contratación. A la vez, para hacer esa modernización, para hacer esa auditoría, para hacer ese software, esa digitalización, se necesitan personas. Personas que hagan la labor de oficina administrativa. Personas que sean analistas, asesores, especialistas, auxiliares administrativos. Para ello, se les contrata con vínculo laboral al Estado a través del sistema de recursos humanos. Algunas entidades va a variar de cada régimen, pero algunos son 728, otros son decreto legislativo 728, otros son de la 276, otros son reglamento CAS, entre otros. Entonces, otros son personal de confianza en sí. Entonces, el sistema de recursos humanos nos dota de personal humano, valga la redundancia, para poder aplicar todos los demás sistemas, entre ellos la modernización de la gestión pública. Lo mismo, el planeamiento estratégico. Tenemos un plan de modernización. Esta política se debe aplicar a través de todos los sistemas. Entonces, en planeamiento estratégico vamos a ver que existen una serie de planes con miras a futuro del Perú para poder tener una mejor visión, un mejor resultado como país. Pero para eso necesitamos aterrizarlo a través de bienes, a través de servicios, a través de obras y a través de metodologías digitales para modernizar la gestión pública. Lo mismo con el sistema de defensa jurídica del Estado. Es otro sistema que tiene que ver que cuando existe alguna controversia referido a cualquier aspecto del Estado, el abogado del Estado es el procurador. Entonces, el procurador, existen procuradores especializados, existen procuradores locales de gobiernos locales, existen procuradores regionales de gobiernos regionales, existen procuradores especializados debido a que la materia, como por ejemplo delitos contra la corrupción pública, delitos contra el lavado de activos, organización criminal, entre otros, la norma considera que es una especialidad. Entonces, independientemente de dónde suceda, ellos son los competentes. En otros casos no, y tenemos procuraduría por sectores, por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, entre otros. Entonces, todos estos sistemas, contabilidad y tesorería también, porque para realizar la contratación previo presupuesto debemos pagar. Entonces, para pagar hay todo un mecanismo, unas normas que debemos aplicar
para que efectivamente el pago llegue a la cuenta de la persona natural o de la persona jurídica o del consorcio contratado para realizar toda esta modernización. Y esos son unos sistemas, unas normas que se tienen que aplicar de devengado, de girado, de pagado, entre otros. Y eso es a través del sistema de contabilidad y el sistema de tesorería, que también lo vamos a ver. Entonces, esta breve introducción data de lo que es el diplomado de alta especialización en gestión pública. Tener herramientas para poder ser gestores públicos, para poder nosotros administrar correctamente los recursos que nos encargan, nos mandan, nos ordenan a través de la norma, a través de un contrato, a través de determinado decreto legislativo, decreto supremo, entre otros, administrar los recursos públicos según la entidad en la cual se encuentren, según el sector en la cual se encuentren. Entonces, antes de aterrizar al tema de la modernización, debemos primero definir lo que es la modernización. La modernización es la acción y el efecto de hacer que algo pase a estar acorde al tiempo actual. Esa es la modernización. Es que algo que ya existe, el Estado ya existe, el sistema administrativo de abastecimiento ya existe, el sistema de contabilidad, de presupuesto, defensa jurídica, entre otros, ya existe. La idea de la política de modernización es que lo que ya existe se actualice al tiempo actual. Esto sucede bastante actualmente debido a la etapa, no quisiera decir post-COVID, porque todavía el COVID todavía existe, todavía estamos hablando de personas contagiadas, ha minimizado el impacto social que tuvo en su momento, en el 2020, incluso en 2021, sin embargo todavía tenemos COVID. Entonces, pero se puede decir post-estado de emergencia, porque ya no tenemos estado de emergencia nacional, solo emergencia sanitaria. Entonces, vuelvo a la idea, en la etapa post-estado de emergencia nacional, se aplica bastante la modernización del Estado. Recordemos que en este interín, aproximadamente en el 2020, salió el sistema del gobierno digital. Se modificó la ley de procedimiento administrativo general, la ley madre de todos los procedimientos administrativos en el Perú, para que existan procedimientos electrónicos, notificaciones electrónicas, casillas electrónicas. Esta idea de modernización se ha venido dando desafortunadamente en esta etapa que nos sucedió por el tema del COVID, del estado de emergencia que tuvimos. Entonces, es un claro ejemplo de la modernización de algo que ya existe, el Estado, el procedimiento administrativo, la ley de procedimiento administrativo general ya existía antes del estado de emergencia nacional. Lo mismo con el gobierno digital, políticas, lineamientos ya existía. No existía un reglamento en sí, un decreto supremo, pero llegó a salir. Pero es actualizar, es que esté acorde al tiempo actual, lo que se refiere a determinado asunto. Eso es la modernización. Por ello, la modernización se define como el conjunto de procesos, el conjunto de acciones, para asegurar la adaptación constante y sostenida del funcionamiento del Estado, para responder a las exigencias de la sociedad. Entonces, el Estado tiene diversas funciones. Estas funciones se canalizan a través de diversos niveles, nivel nacional, nivel regional, nivel local. Nivel local a través de las municipalidades y cada municipalidad en su competencia. Regional en cada región de acuerdo a su competencia. Y nacional de acuerdo a los sectores que existen, que lo encabezan cada uno de los ministerios, pero a la vez existe una descentralización. Y existe también una especialización por entidades públicas. Por eso es que existe Servir, por eso es que existe SUNAFIL, por eso es que existe INDECOPI y determinados organismos especializados. Entonces, todas estas entidades administrativas, estas entidades que hacen que el Estado funcione, que el Estado sea lo que es,
esta función administrativa, dividida en todas las entidades públicas, debe adaptarse constantemente para que así nos encontremos acorde al tiempo actual. Esa es la idea de la modernización y para eso se tiene que dar un conjunto de procesos, un conjunto de acciones, para que así sigamos cumpliendo la finalidad pública del Estado. Esta modernización es diferente a la reforma del Estado. La reforma del Estado es cambiar algo que ya existe. Es que ese algo deje de existir y se convierta en otra cosa. Esa es una reforma. Entonces, reforma del Estado, no estamos hablando en este sistema administrativo. Reforma del Estado no es política del Estado actual. Lo que sí es política del Estado actual es modernización del Estado. Nosotros no vamos a reformar ni pretendemos reformar algo que ya existe porque estamos dentro de un Estado de Derecho constitucional, con unas bases constitucionales sólidas, con organismos constitucionales sólidos, y cada uno cumple su función de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. Entonces, no es que se va a reformar todo ello y se va a cambiar y va a dejar de existir Congreso, Contraloría, entre otros, ¿no? Ese concepto de reforma es un concepto histórico que se vio dando a lo largo de los años en diversos continentes. Entre ellos también nosotros, cuando cambiamos de diversos regímenes, cuando hablábamos del virreinato, hablábamos del incanato, yendo más atrás. Eso sí era una reforma porque cambió totalmente lo que conocemos como Estado. En cambio, actualmente lo que estamos hablando es modernización del Estado. Conjunto de procesos y acciones para adaptar constantemente a todas las entidades públicas. Tenemos, como todo sistema, una ley marco, una ley madre. Es la ley 27658. Es la ley marco de modernización de la gestión del Estado. La finalidad de esta ley es, y lo leo, buscar la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal para lograr una mejor atención al ciudadano, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. Y nótese esta última parte, de ahí que estamos hablando de gestión pública, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. Usar recursos públicos es gestionar recursos públicos. Es realizar un conjunto de acciones para que esos recursos públicos sean utilizados, sean gestionados, sean dispuestos de la forma más eficiente, de la forma más óptima posible. Esa es la idea de la gestión pública. Entonces, esta gestión pública se da también dentro de la finalidad de la Ley de Modernización de la Gestión del Estado, la Ley 27658, para lograr niveles de eficiencia. No solo en una entidad pública, en todas las entidades públicas, en todos los niveles. Por eso, lo que se busca con esta modernización es que exista un servicio a la ciudadanía con canales efectivos de participación ciudadana. La participación ciudadana es muy importante en el Estado moderno, en el Estado concebido moderno, en todos los procedimientos administrativos. Tan es así de que poco a poco se han formado dentro de cada procedimiento actos, fases dentro del procedimiento administrativo para que intervenga la participación ciudadana, para que intervenga el ciudadano, para que se le pregunte si está de acuerdo o no, si se hacen encuestas o no sobre determinado aspecto. Entonces es muy importante la participación ciudadana en el Estado concebido hoy por hoy. Lo que les mencionaba sobre la modernización del Estado, esto es un esquema que nos ayuda a estructurar, a encuadrar qué es Estado. Entonces, estamos hablando de la modernización de la gestión del Estado. Pero esta modernización de la gestión del Estado es, como mencionamos, para la función administrativa.
es para el funcionamiento del Estado, es cómo el Estado hace realidad esa finalidad pública. Entonces, no confundamos que este sistema de modernización tiene que ver con el sistema de modernización de la función legislativa, la modernización del Poder Judicial. No, esas son políticas que se da dentro de cada ámbito de otro poder. Recordemos la separación de poderes. Es por eso que todo lo relacionado al Congreso de la República y otras facultades que existen para dictar leyes, y todo lo relacionado al Poder Judicial y la función jurisdiccional que se tiene, por ejemplo, el arbitraje, el tribunal militar, esa modernización está regulada por sus normas propias. Lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos estudiando es la función administrativa del Estado. ¿Cómo modernizar la función administrativa del Estado? Y de ahí se interrelaciona con los demás sistemas. Entonces, vuelvo al mismo punto. El Estado tiene diversas funciones. Básicamente, separación de poderes judicial, legislativo, ejecutivo. Actualmente se denomina más que poder legislativo, función legislativa. Más que poder judicial, función jurisdiccional. Y más que poder ejecutivo, función administrativa. ¿Por qué? Porque poder legislativo se entendía solo como Congreso de la República. Y todos sabemos que el Congreso de la República no es el único que tiene función para emitir leyes. Tan eso sí que existen los decretos legislativos y en algunos casos los decretos leyes, entre otras normas legales. Entonces, ello tiene todo su normativa, su ordenamiento, que es independiente al Poder Judicial. Antes se llamaba Poder Judicial, pero el Poder Judicial se entiende como la entidad del Estado que que resuelve la controversia, o sea, el Poder Judicial netamente. Pero actualmente no solo tenemos que el Poder Judicial tiene jurisdicción, según el Tribunal Constitucional y en la misma Constitución, menciona que también tiene jurisdicción el arbitraje y el Tribunal Militar. Entonces también existe a través del arbitraje y el Tribunal Militar una función jurisdiccional. Incluso también se menciona por algunos autores que existe la función jurisdiccional en temas electorales por el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces ya no hablamos solo del Poder Judicial. Cuando hablamos de jurisdicción derivado del Estado, ya estamos hablando de otros. Por eso es que se habla más ahora de función. Lo mismo, Poder Ejecutivo. Ya no solo hablamos de Poder Ejecutivo, hablamos de función administrativa. Porque sí, el término es correcto, ejecutar, realizar, que se haga realidad, ejecutando. Pero esta ejecución se da no solo a través de entidades públicas conocidas como el ministerio, como la municipalidad, entre otros. Ya vamos a ver en el ámbito de aplicación de la modernización de la gestión pública, de la modernización de la gestión del Estado, que también existen otras entidades. Entonces, cuando hablamos, y por eso lo subrayo y lo declaro en negrita, cuando hablamos de este sistema de modernización de la gestión del Estado, estamos hablando de la función administrativa que realiza el Estado. No hablamos de la función legislativa, no hablamos de la función jurisdiccional. Hablamos de la función administrativa. Es decir, todas aquellas entidades públicas, todas aquellas entidades administrativas que tienen por finalidad hacer realidad la finalidad pública. ¿Cuáles municipalidades, ministerios y todas las entidades que ustedes conocen? Porque cada una de las entidades públicas que conocen tiene una finalidad pública. Cada uno de ellos ha sido creado para hacer realidad determinada función, para satisfacer determinada necesidad pública. Entonces, cuando estamos hablando de ello es función administrativa. Otro punto que también existe para terminar de cerrar la idea son los organismos constitucionalmente autónomos. Entonces ellos son como que son independientes de los demás sistemas, pero siguen siendo constitucionales. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público. No es que encaje en alguno de estas funciones, no. Tienen una función muy específica, que se lo da la Constitución. Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, entre otros. Entonces, si bien
algunos de ellos tienen alguna parte de función administrativa, netamente su finalidad es diferente. Les pongo un ejemplo. OMPE tiene la función constitucional por el tema de procesos electorales. Entonces es autónomo en ello porque la jurisdicción se lo dice. Y es un organismo constitucionalmente autónomo. La Constitución lo dice así. Sin embargo, OMPE no deja de ser entidad pública, no deja de ser entidad administrativa. Entonces, en algunos casos, sí tiene que realizar determinado sistema. Por ejemplo, para determinar las diversas cartillas que se tienen que marcar al momento de votar, se realiza una licitación pública, un concurso público. Entonces, tiene que ejercer su función administrativa de abastecimiento. Para que funcione el OMPE, para que exista el OMPE, la entidad se tiene que amoblar. Entonces, para ello se han debido comprar computadoras, muebles, escritorios, entre otros. Entonces, ejerce en esos casos su función administrativa de abastecimiento. Para que exista personal que se siente, que trabaje, que haga ello, tiene que ejercer OMPE su función administrativa de recursos humanos. Lo mismo para el Poder Judicial. El Poder Judicial, en algunos casos, cuando soluciona una controversia, el juez emite una sentencia, un auto, un decreto, etcétera, ejerciendo su función jurisdiccional, porque la Constitución se lo otorga de esa manera. Sin embargo, cuando el Poder Judicial, porque no deja de ser entidad pública y necesita papel bond, necesita computadora, necesita muebles, necesita personal, necesita pagar a su personal, entre otros, en algunos casos alquilar locales para que ejerza su función jurisdiccional. En esos casos, está ejerciendo su función administrativa de abastecimiento, su función administrativa de recursos humanos. Entonces, no porque es poder judicial o no porque es OMPE, órgano constitucional, el Tribunal Constitucional también convoca licitaciones, concursos públicos. También convoca concursos CAS, Función Administrativa de Recursos Humanos, para tener analistas, asesores, abogados. Entonces, no se debe confundir, no se debe ir a la fuente, al sujeto, sino debemos analizar qué tipo de función se está ejerciendo. ¿Cuál es el objeto que se está analizando? Si estamos hablando OMPE, estamos hablando de proceso electoral, estás ejerciendo tu función de proceso electoral, entonces es un tema constitucional. Pero si estás haciendo una licitación, entonces es una función administrativa de abastecimiento. ¿Por qué hago todo esto? Toda esta estructura, porque así debemos enmarcar que cuando el Estado, independientemente qué entidad, pero el Estado ejerce función administrativa, entonces hablamos de gestión pública en general. Hablamos de el sistema de modernización del Estado, hablamos del sistema de abastecimiento, recursos humanos, defensa jurídica del Estado, contabilidad, tesorería, planeamiento estratégico, inversiones, entre otros. Cuando la entidad, independientemente qué entidad sea, ejerza función administrativa, vamos a aplicar todos estos sistemas administrativos. Pero si esta entidad no está ejerciendo función administrativa, está ejerciendo función legislativa, función jurisdiccional o el organismo constitucionalmente autónomo, hay cambio. Hay cambio la figura, no estamos hablando de función administrativa. Otra forma de verlo es en virtud al derecho. Si estamos hablando de función administrativa, hablamos de derecho administrativo. Si estamos hablando de función legislativa, estamos hablando de derecho legislativo. Estamos hablando de reglamento del Congreso de la República. Estamos hablando de las diversas facultades que existen reguladas en la Constitución sobre el tema legislativo. Algunos dirían derecho político, que es un género, pero yo lo diría más específico, un derecho legislativo, un derecho que se rige solo a la función legislativa. Si estamos hablando del juez que resuelve, entonces estamos hablando de un derecho judicial. Otros no lo quieren llamar así, lo quieren llamar procesal. Está bien, derecho procesal, procesal civil, procesal penal, entre otros. Pero ¿por qué no lo quiero llamar procesal? Porque en algunos casos,
Cuando estamos hablando de organismo constitucionalmente autónomo, por ejemplo, Tribunal Constitucional, estamos hablando también de derecho procesal, pero derecho procesal constitucional. Entonces, hay que ver, por ejemplo, cuando enseño derecho administrativo, esa es otra forma de identificarlo. Derecho administrativo es cuando no es función legislativa, no es función jurisdiccional y no es organismo constitucionalmente autónomo. Bajo la misma figura, vamos a hablar de todos los sistemas de este diplomado de alta especialización cuando estamos hablando de función administrativa. Cuando el Estado tiene un ropaje de entidad pública ejerciendo función administrativa. Si al día siguiente esa misma entidad se quita el ropaje de función administrativa y estamos hablando del Poder Judicial y emite una sentencia, entonces hablamos de función jurisdiccional. Entonces hay que tener en cuenta ello para tener en claro todo lo que vamos a hablar en el diplomado de alta especialización en gestión pública. Por eso es que la función administrativa del Estado es concretar en la realidad los fines del poder político: la salud, la educación, la vivienda y servicios públicos. Y el derecho administrativo es quien regula la función administrativa. Por ello es que nosotros hablamos de función administrativa en función a las diversas entidades administrativas que existen. Una forma, ya aterrizando un poco más el tema de la modernización del Estado, entendiendo que el Estado es modernizar, actualizar las cosas a como están ahora en virtud al contexto actual. Una forma de aterrizar es que existe una norma técnica. Existe una norma técnica para la gestión de la calidad de servicios en el sector público. Esta norma técnica contiene unas disposiciones para gestionar la calidad del servicio en las entidades de la administración pública. Es decir, las entidades administrativas deben gestionar, sí, por supuesto, tienen recursos públicos. Al tener recursos públicos, lo tienen que gestionar, tienen que ver qué hacer. Tienen que ver si van a hacer un bien, un servicio, una obra, van a contratar personal, van a pagar deudas, y todo eso tiene que enfocarse en virtud a planes. Hay planes estratégicos institucionales, planes operativos institucionales, a la vez hay planes que son multisectoriales, hay un plan político a nivel nacional de todo el Perú. Entonces todo ello se tiene que aterrizar en servicio. Toda entidad administrativa ejerce un servicio. Toda entidad administrativa brinda un servicio. Si estamos hablando del Ministerio de Trabajo, en determinada dirección, cuando queremos tramitar una licencia de conducir, hay un servicio que te brinda. Necesitamos licencia de funcionamiento. Es un servicio que te brinda la municipalidad, estado, local. Necesitamos un cambio de zonificación debido a un proyecto de infraestructura de gran envergadura. Entonces ahí estamos hablando de un servicio que brinda el gobierno regional y en algunos casos también el gobierno local. Estamos hablando de la atención en un hospital por una gripe o por COVID o por un parto, entre otros. Es un servicio que te brinda determinada entidad del sector salud. Entonces, todo lo que estamos hablando, todo lo que se engloba en la función administrativa, se aterriza en la realidad, se acerca más al ciudadano a través del servicio que brinda. Ese servicio que brinda, independientemente del sector, educación, salud, interior, defensa, entre otros, se tiene que prestar de una manera eficiente. Entonces, para ello hay una norma técnica, en la cual tienes las disposiciones técnicas. Y así vamos a tener una herramienta para orientar la mejora de estos bienes, la mejora de estos servicios que se otorgan, para que así se pueda contribuir a la calidad de vida de las personas. Personas que, por supuesto, tienen que ver con la competencia que corresponda, ¿no? La Municipalidad de Lima no se va a hacer cargo de la Municipalidad de Tan. El Ministerio del Interior no se va a hacer cargo de la seguridad externa del país. Para eso está el sector defensa, el Ministerio de Defensa. Y a la inversa, el Ministerio de Defensa no se va a encargar del orden interno del país. Para eso está el Ministerio del Interior.
y así sucesivamente. O sea, también debemos tener en cuenta que existen diversas